Libro de los Hebreos, capítulo 12. Vamos a estar leyendo el verso 18 y el verso 22. Bendito Dios. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el monte de Sión y me he atrevido a ponerle como título de la conquista al reino. Amén. Hebreos 12, verso 18 dice así: Ustedes no se acercaron al monte Sinaí, el cual se podía ver y tocar, y en el que había fuego, oscuridad, tinieblas y tormenta. Estoy leyendo en la versión lenguaje actual. Verso 22 dice así: Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios, quien vive para siempre. Esa es la ciudad de Jerusalén, que está en el cielo. Allí hay miles de ángeles que alaban a Dios. Bendito Dios. Hace unos días escuchaba el testimonio de un pastor, si yo no me equivoco, él es de Chile, y él contaba que le habían invitado a predicar a una congregación, pero que le había tocado bastante pesado en el sentido de que fueron varias predicaciones en la zona y que después de haber predicado cerca de, no sé si 5 o 6 mensajes, pues él se fue a descansar a la casa de las personas que lo habían invitado. En aquel día el hermano dice que se encontraba súper cansado y a cierta hora de la noche pues se fue a descansar. En la noche, ya entrada la madrugada, Dios le pone a orar. Y aquel hermano decía, pues ¿por qué voy a orar yo ahorita? Pero bueno, se levantó y oró. Y cuando está terminando de orar, escucha que Dios le dice: quiero que te levantes, que te pongas una camisa blanca, un short negro, unas medias negra y una roja, y que vayas a tal lugar de la carretera en tal parte y simplemente quiero que vayas a ese lugar. Aquel hermano dice que se levantó, fue donde el hermano dueño de casa, el que le había invitado a esa zona de predicación, le toca la puerta de su dormitorio y le dice: hermano, disculpe, ¿me puede llevar a tal lugar? El hermano le dice: sí, claro que sí, necesita algo, es una urgencia o porque tiene que ir a ese lugar. Solo necesito que me lleve. Sí, no hay problema, vamos, yo lo llevo en este momento. Y cuando él se voltea ya para salir del cuarto del hermano que lo va a llevar a ese lugar, le dice: y por casualidad, ¿tiene una media roja que me preste? El hermano le dijo: déjeme buscar, y sí, encontré una, tome, aquí está. El hermano se vistió como Dios le había dicho: camisa blanca, short negro, una media negra y en el otro pie una media roja. Dice que se fueron por una zona bastante escabrosa, llegaron hasta el lugar de la carretera que Dios le había indicado y se bajaron del auto en el que estaban y estaban ahí parados. El dueño de la casa le preguntó: ¿y ahora qué hacemos, hermano? Y el hermano solo le dijo: nada, esperemos. Dios solo me dijo que viniera aquí. El día de hoy, hermanos, quiero que hablemos sobre el monte de Sión. Pero para hablar del monte de Sión, tenemos que hablar distintos sucesos que ahí pasaron. Ustedes se acuerdan de que hace días estuvimos hablando sobre un poquito sobre el monte de Sión, pero hoy vamos a profundizar un poquito más, ya que el monte de Sión tiene algo especial en comparación a los otros montes y Dios tiene un cariño particular por este lugar, ya que este lugar comenzó siendo un motivo de conquista
Y después el nombre de Sión pasó a designar diferentes cosas. Como le mencioné hace unas semanas atrás, hablamos sobre el ya conocido Salmo 125, en el cual se menciona el monte de Sión. Se comienza en ese salmo comparando a todo aquel que confía en Dios con el monte de Sión. Y decíamos que Sión pertenecía en aquel entonces a un grupo de gente que se llamaban los Jebuseos. Y que estos, al ser una ciudad y un monte asegurado, una fortaleza, que por cierto de ahí viene el nombre de Sión, que significa fortaleza, se burlaban de David y de los hombres de David. Y se atrevían a decir de que los cojos y los ciegos echarían a David a patadas de la ciudad. Y es que el enemigo desde siempre se ha creído en control de todo lo que sucede en el mundo, olvidándose de que hay uno más grande que él y más poderoso. Hace un momento nuestro hermano Víctor nos decía lo que pasó en Sudán. El hermano Víctor nos mencionaba de todos estos problemas de violencia en algunos lugares. Nuestra hermana Sandra nos acaba de mencionar también en su momento de oración de los problemas de los narcos en estos últimos días aquí en México. Y ese es el actuar del enemigo. Por eso vemos, hermanos, en 2 de Samuel 5, del 7 al 9, que dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Eso es lo que dice 2 de Samuel 5, 7 al 9. Pues déjeme decirle, hermanos, de que hubo un día en nuestra vida que éramos más desconfiados y duros de corazón. Éramos peor que una piedra y no había forma de que alguien nos conquistara. Dentro de nosotros solo existían dos cosas. La primera es que éramos cojos. Nuestro caminar no era recto ante los ojos de Dios. Íbamos por nuestros propios caminos, caminos torcidos de nuestros pensamientos. Nos sentíamos sabios en nuestra propia opinión y en nuestra forma propia de pensar. Pero en realidad estábamos caminando por la vida sin una dirección clara. Creíamos que comportarnos bien ya todo estaba hecho y por ser buenas personas caminábamos recto. La segunda es que éramos ciegos. La luz del Evangelio no nos iluminaba el camino. Y es que todo aquel que va por la vida confiando solamente en su mirada, en su instinto, no es nada más que un ciego, que está propenso a tropezar, a caer, a ser engañado, a ser robado, incluso puede llegar a morir. Sin embargo, hermanos, un día apareció en nuestras vidas Jesús, que al igual que David puso todo su empeño y amor para entrar a la fortaleza de nuestra vida, y cuando logró entrar, mató lo cojo y mató lo ciego que nosotros teníamos. Enderezó nuestros pasos para que siguiéramos en camino que Él nos iba a trazar. Si alguien aún no conoce a Jesús, es tiempo de dejarle entrar para que haga los caminos y los cambios necesarios y los ajustes en nuestra vida. Jesús conquistó nuestras vidas con el fin de llevarnos a cosas mayores, a cosas que no podemos imaginar. De acuerdo al versículo 9 de 2 de Samuel, aquella ciudad
llegó a ser conocida como la ciudad de David. Hoy, Jerusalén. ¿Cómo nos conquistó el Señor? Nosotros éramos una pequeña fortaleza. Nosotros teníamos esa parte de arrogancia, pero fuimos conquistados a través de esa palabra, a través de ese amor mostrado por Jesús. Pero la cosa no se queda ahí. Otro suceso importante dentro de lo que es el Monte de Sión, que es donde se encontraba esta ciudad, es que también sucedió algo importante y fue que David quiso construir en aquel lugar un templo para Dios, ya que él miraba que no era justo que él tuviese un palacio para vivir y que Dios tuviera una tienda desmontable que todos conocemos y que ellos conocían como el tabernáculo. Aquel tabernáculo que Dios le había diseñado y dicho a Moisés que construyera. Ese tabernáculo que se movía cada vez que el pueblo de Israel en el desierto tenía que desplazarse de un lugar a otro. Y cuando llegaban al lugar indicado, volvían a armar aquel tabernáculo y todas las tiendas y las tribus empezaban a habitar alrededor de él. Dios, por su parte, aceptó que se hiciera el templo, pero no sería David el que lo construiría, porque dijo Dios que David tenía las manos demasiado llenas de sangre. Así que dijo Dios que el templo fuera construido por Salomón, su hijo. Y aquí viene lo importante, que una vez Salomón terminó el templo, llevó el arca del pacto de la ciudad de Sión a el templo construido por él para Dios. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 8:1 y dice así: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. El verso 10 y 11 dicen: Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Imagínense, llevar el arca del pacto de la ciudad al templo, y el día que la instalan sucede todo esto que le acabo de leer. El arca del pacto simboliza la presencia de Dios con el pueblo, y dentro de ella hay tres cosas. Las tres cosas que están ahí adentro son las tablas de la ley, que representan el pacto de Dios con el pueblo. Y esto es un símbolo de santidad. El maná, que simboliza la provisión de Dios. Esto nos habla de dependencia. Y también encontramos la vara de Aarón, la cual simboliza la elección de Dios. Es decir, que es Dios el que elige y también da vida donde no la hay. Esto nos hace entender de que hay autoridad y vida. Todo esto dentro del arca
del pacto. La presencia de Dios en la vida de nosotros, en la vida del ser humano, en la vida del creyente sobre todo, dentro del templo, trae santidad, trae dependencia, autoridad y vida. Y es que no basta con ser conquistados. Aparte de ser conquistados, tenemos que ser llenos. No basta con creer que Jesús es nuestro Salvador. Hay muchos que lo aceptan, pero aún no le han dejado tomar el control completo de sus vidas. Dios quiere que su presencia habite en nuestros corazones con permanencia. Él desea que seamos ese templo en el que Él habite y no una tumba blanqueada por fuera y podrida por dentro. Así como el arca, la presencia de Dios llenó con agrado el templo construido por el hombre al que Él le había dado sabiduría. Así quiere Él que usted y yo optemos por la sabiduría de lo alto y traigamos su presencia a nuestras vidas para convertirnos en su casa, en su hogar. Que dentro de nosotros estén las tablas del pacto, esa santidad de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que dentro de nosotros esté ese maná que a diario nos hace buscar el alimento espiritual, que fortalece el alma, que da ánimo en los momentos difíciles, ya que Él es nuestro sustento y nuestra dependencia. Que en nuestro corazón siempre tengamos presente esa vara que nos recuerda que Él nos eligió para pasar de muerte a vida y nos reviste de autoridad para su servicio. Para eso estamos. Para primeramente ser conquistados, pero para luego convertirnos en templo, en morada del Espíritu Santo. Porque Dios habita en nuestros corazones y eso es lo que Él desea hacer. Dejemos que su Espíritu Santo inunde con su amor, que seamos ese templo lleno de adoración, que se cumple esa palabra dicha por el Maestro en Juan 4, 23, 24, donde dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No importa el lugar en el que se encuentren, no importa el lugar al que vayan, no importa, hermanos, donde sea que estén, que llevemos en nuestro corazón la presencia de Dios. Que seamos esas cartas leídas por la gente de afuera. Que aquel que no le conozca sepa que nosotros somos propiedad de Él. Por eso dice que cuando nosotros le pidamos algo al Padre, Él lo dará. Que si le dijéramos a un monte, muévete, el monte se va a mover. ¿Y sabe por qué se va a mover el monte? Porque dentro de usted está llevando al que escogió Sión como monte principal. Porque dentro de usted está el dueño de todos los montes. Y así como Él tiene a Sión como un lugar especial, puede decirle a cualquier problema, a cualquier situación, quítate. ¿Cuál es la petición que usted tiene de frente de Dios el día de hoy? Que no quiere moverse. ¿Cuál es el problema que no le deja dormir? El problema que le está quitando las horas de sueño. Hágase la pregunta. Y ahora también pregúntese para sí mismo. ¿Estoy siendo templo del Espíritu Santo? ¿Estoy siendo templo de Dios?
realmente fui conquistado, pero ahora también han traído dentro de mí la presencia de Dios. Está el arca de ese pacto en el cual yo fui salvado. Está dentro de mí eso. Habita en mi corazón Dios, habita en mi corazón Jesús. Está el Espíritu Santo haciendo su obra en mí, le estoy permitiendo obrar en mí. Les recuerdo, no basta con ser conquistado. Hay una parábola que habla de la semilla, pero también habla de que la semilla es buena. El problema es que no todos los terrenos son iguales y no todos los terrenos son buenos para la cosecha. Y cuando la presencia de Dios decide introducirse, entrar en la vida del ser humano, es porque el terreno es fértil. No permitamos que el enemigo venga y siembre cizaña en el terreno de Dios. No permitamos que el enemigo venga y quiera poner esa parte negativa a que reluzca en los terrenos de Dios. Seamos ese monte en el cual Dios quiere habitar. Tal vez poco agradable a la vista, pero al gusto de Él. El monte de Sión no solamente fue un lugar en que se conquistó, no solamente fue el llevar a un templo el arca de la presencia. El monte de Sión también es grande e importante en la profecía bíblica. Y es que Sión es mucho más todavía. El monte de Sión ya venía gritando a través de los profetas la venida de ese Mesías redentor. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa palabra dicha por Zacarías se cumpliría en Jesús el día que entró a Jerusalén, sentado sobre un pollino, y que todos gritaban hosana al Hijo de David. Ese día se cumplió esa palabra. Ese día estaba marcado para que el Maestro lo cumpliera y lo cumplió. Ese día entró como un rey a Jerusalén. Ese día entró como un rey a Jerusalén. Jerusalén, que es la ciudad de David, que es la ciudad que David conquistó, que es la ciudad que se encuentra en Sión. Isaías 2, del 2 al 4 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es decir, que Sión se convierte en centro de salvación y reino mesiánico. Porque Dios tenía en sus planes que todo aquel que le ha conocido pueda morar con él. Jesús dijo que se iba a preparar un lugar para nosotros habitar, a esa ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Todo aquel que le permite a Jesús ser su Señor tiene la garantía de habitar con Él por la eternidad. El amor de Dios va más allá de la muerte, va más allá del pensamiento humano, va más allá de mis errores y de mis faltas, porque su fidelidad y su misericordia se unen a su amor y así restaurar a los que tienen su corazón destruido por los golpes de la vida y por las malas decisiones. Su deseo es que gocemos de todo lo que Él ha preparado para nosotros, cielo nuevo y tierra nueva. El sufrimiento de Jesús en la cruz, sus llagas, sus enseñanzas, llevar el peso y la culpa de los pecados de toda la humanidad,
no fueron solo por puro trámite. Es la expresión más pura de su amor y entrega. Y que al verlo en toda su gloria, solo podamos decir santo, 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 porque Él es santo. Él es quien va a reinar en ese lugar. Y acuérdese que el propósito principal de todo esto es que vivamos en esa presencia de forma eterna, en ese reino que Él ha construido, en ese reino en el cual Él es el rey. No solo es conquista, es que Él permanezca en mí para yo gozar del reino que Él ha preparado. En la tradición judía, Sión representa la presencia de Dios. También representa el lugar del templo de Jerusalén, es decir, el templo hecho por Salomón. Para la religión judía también es esperanza nacional y espiritual del pueblo de Israel. Cuando se habla de Sión, también se entiende que es promesa de restauración y redención. Para nosotros los cristianos, eso no es menos, sino que esto suma a lo que nosotros hemos logrado entender de Sión, porque para nosotros Sión es símbolo del reino de Dios. Para nosotros Sión representa la Jerusalén celestial, esa donde Jesús ha de reinar eternamente y en la cual nosotros vamos a habitar en la presencia de nuestro Padre. En el Nuevo Testamento se menciona como el lugar espiritual donde Dios habita con su pueblo. Eso es Hebreos 12:22, que es el que leímos hace un momento. Mira, hermano, es importante que nosotros tengamos esto claro, porque a veces a nosotros se nos escapa el propósito principal. Yo entiendo, y a esto me sumo yo porque también es algo que yo cometo. A mí me incomodan muchas cosas que suceden en la vida. Y le voy a hablar de mí, no le voy a hablar de usted porque yo no conozco su corazón ni su mente. Pero le voy a exteriorizar un poquito de lo mío. Y yo toda mi vida he tratado de manejarme de la forma más correcta posible. No le digo que no tengo errores, sí los tengo, y bien feos. Los reconozco. Tampoco crea que yo soy o he sido una buena persona siempre. No, a mí Dios me sacó de lo más podrido y lo reconozco. Y verdaderamente hizo un cambio en mí. Y lo noto cuando mucha gente no cree por donde yo he caminado y por donde yo he pasado. Hay mucha gente que piensa que yo toda mi vida he sido creyente y no ha sido así. ¿A dónde quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar es que nosotros tenemos un destino, pero los golpes de la vida nos hacen olvidar ese destino. Nosotros tenemos un lugar al cual tenemos que llegar, pero nos quejamos de todo lo que pasa en este lugar, olvidando que muchas veces es necesario que aprendamos de este sufrimiento para gozar, como lo dice Pablo, de eso que está más allá de nuestros ojos. Por eso Sión no solamente es terrenal, Sión no solamente es la montaña de la que estamos hablando. Sión, de acuerdo a lo que le acabo de mencionar, lo que significa para judíos y para cristianos, Sión es el monte, pero Sión también es la ciudad de Jerusalén que fue conquistada. Sión también simboliza la presencia de Dios, es decir, el arca del pacto. Sión es el templo también de Salomón. Para ellos significa Sión el templo de Salomón. ¿Por qué razón dirá uno? Pues sencillo, porque la presencia de Dios fue llevada de Sión
al templo de Salomón. Y si nosotros somos templo y tenemos la presencia de Dios, también nosotros somos conocidos como un pedacito de Sión. Y no estoy diciendo, para que no se malentienda, porque puede suceder, que algunos van a decir, ¡ay! Está igual que otros diciendo de que son semidioses. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que somos propiedad de Dios y que en nuestros corazones su presencia puede moverse libremente porque le pertenecemos a Él. Por lo tanto, Él va a hacer todos los cambios necesarios en nuestra vida y va a permitir que sucedan todas las cosas necesarias para darnos la forma que nosotros tenemos. Por eso, Él permitió que Jesús sufriera todo lo que sufrió para que la gracia de Él nos rescatara a través de la sangre que derramó en la cruz por nosotros y ese acto de amor que Él tuvo por nosotros nos permita reconocer que Él es Dios y nos permita también a través de Él, por medio de la resurrección o del rapto, tener acceso a ese lugar que Él preparó. Porque es el amor de Dios el que permite todo esto. Comenzamos leyendo Hebreos 12, el verso 18 y el verso 22. Pero ahora yo quiero que leamos, y se lo voy a leer mientras vaya buscándolo. Vamos a leer Hebreos 12, del 18, pero hasta el 24. Completito. Yo lo voy a leer como lo hice al inicio, en la versión del lenguaje actual, para que se entienda mejor. Pero es lo mismo que usted tiene en Reina Valera. Amén. Fíjense lo que dice. Ustedes no se acercaron al monte Sinaí, el cual se podía ver y tocar, y en el que había fuego, oscuridad, tinieblas y tormenta. Tampoco oyeron el sonido de una trompeta, ni la voz de Dios dándoles mandamientos. Los que oyeron esa voz en el monte Sinaí pedían que se callara, pues no podían obedecer el mandamiento que les ordenaba. Y el mandamiento era: deberán matar a pedradas o con una lanza a cualquier persona o animal que ponga un pie en este monte. Verso 21. Tan terrible fue lo que ellos vieron en ese monte que Moisés mismo dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios, quien vive para siempre. Esa es la ciudad de Jerusalén, en la que está en el cielo. Allí hay miles de ángeles que alaban a Dios. Y allí están todos aquellos a quienes Dios trató como a hijos, a quienes les dio el derecho de vivir en el cielo. Ustedes se han acercado a Dios, quien juzgará a todo el mundo. También se han acercado a los espíritus de las personas buenas que Dios hizo perfectas. Oiga qué bonito esto. Personas buenas, pero Dios las hizo perfectas. Verso 24. Se han acercado a Jesús y recuerden que por medio de Él Dios hizo un nuevo pacto con ustedes gracias a la sangre que Jesús derramó al morir. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso Jesús es mejor que Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. Amén.
Hermanos, nosotros no nos hemos acercado al Sinaí, al monte donde Dios dio la ley. Nosotros nos hemos acercado a Sión, donde está la gracia de Dios, donde si yo peco, tengo que correr a Jesús para que Él me limpie por su gracia y por su amor. No como equivocadamente, desgraciadamente también, hermanos, a veces se enseña en las iglesias que nosotros al cometer un pecado o un error, somos limpios a fuerza de disciplina, a base de esfuerzos propios. Trato de conseguir el perdón de Dios. La misma palabra me dice que aunque me lave con lejía y amontone jabón sobre mi cabeza, la mancha de mi pecado permanece, porque solo Jesús puede limpiarme. Cada vez que nosotros cometamos un error, busquemos a Jesús. Cada vez que necesitemos algo, busquemos a Jesús. En Sión está Jesús perdonando. En Sión también Jesús va a estar reinando. Pero en Sión usted va a tener acceso al ser perfeccionado por el amor de Dios. Aquel hombre que se había ido junto con el que lo había invitado a la carretera donde Dios le había indicado, solo se miraban uno al otro y le decía el dueño de casa al pastor invitado: ¿y ahora qué hacemos? Y el pastor le dijo: nada, el Señor solo me dijo de venir aquí y de esperar. Después de unos minutos, a esas horas de la madrugada, solo vieron las luces de un auto que se acercaba. De repente aquel auto se detuvo como a unos 100 metros de ellos y se bajó alguien del auto que venía corriendo hasta donde estaban ellos, y a medida que se acercaba vieron que era un hombre que venía llorando. Cuando el pastor vio a aquel hombre, le dijo: ¿necesitas ayuda? ¿Podemos ayudarte en algo? Y aquel hombre que se bajó del auto le dijo al pastor: como a las 3 de la mañana, yo tenía el deseo de suicidarme. Y yo sé que por esta carretera más adelante hay un precipicio, hay un final de calle que no es anunciado por ningún letrero. Y mi intención era ir y matarme en ese lugar. Pero mientras yo tomaba el auto y venía manejando, yo le decía a Dios: Dios, si de verdad tú existes, no permitas que me quite la vida. Si de verdad tú existes, permite que me encuentre a alguien en la carretera antes de llegar al lugar donde termine mis días, que esté vestido con una camisa blanca, con un choro negro, con una media negra, pero en el otro pie una media roja. Y Dios me ha contestado el día de hoy que sí existe. Por eso frené y por eso me he bajado a hablar contigo. Seamos ayudantes de Jesús para conquistar a otros, para que otros también se conviertan en templo y morada del Espíritu Santo, para que otros también tengan acceso a ese cielo que Jesús ha preparado para que nosotros vivamos. No hay nada en este mundo que se compare con el amor de Dios. No hay lujos, no hay manjares que puedan comprar ese amor. No hay nada que pueda cambiar la vida del hombre como la cambia nuestro Dios. Aunque las fuerzas nos falten, aunque sintamos que todo alrededor se está desmoronando, aunque sintamos que ni siquiera en nuestra casa nos sentimos a gusto, acuérdese que siempre está Sión para ir a orar. Acérquese a Sión, hermano. Acérquese cada vez más a Jesús.
Acerquémonos al monte de Dios. Bendito Señor.